Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Martínez y una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta su cápsula cultural de la Torre de Babel dentro de la misión de Desde la Estación. Les doy la más cordial bienvenida y espero que el día de hoy el tema que vamos a tratar sea de su agrado y de su interés. Gracias. El día de hoy vamos a ver lo que son las diferencias entre lo que es una lengua, un idioma y un dialecto. No es fácil realmente el ser exacto en lo que, porque finalmente a final de cuentas nosotros podemos decir que nuestra lengua materna es el español. Sin embargo, el idioma que se habla en México es el español. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver el día de hoy las definiciones de lo que es un dialecto, una lengua, un idioma, y vamos a ver casos prácticos en donde vemos cómo cada uno de ellos tiene su lugar dentro de lo que es un país, una sociedad. Vamos a empezar. Vámonos por partes y vamos a empezar por lo que sería quizás lo más sencillo, lo más cercano a nosotros, que podría ser un dialecto. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es una derivación o una variante de una lengua o de un idioma. Qué interesante, ¿no? O sea, viene derivado de lo que es un idioma o una lengua y constituye una manera de entenderse y de expresarse que por lo general se utiliza de manera local. No trasciende, por así decirlo, a otros países. Normalmente un dialecto queda confinado dentro del mismo país, dentro de la misma región. Vamos a ver un ejemplo muy interesante de lo que es un país con muchos dialectos. Efectivamente, Alemania es un país que ejemplifica lo que son los dialectos, inclusive reconocidos a nivel oficial. En Alemania se hablan 21 dialectos. Cada región, cada, por así decirlo, ciudad importante tiene su propio dialecto. Y sin embargo, en toda Alemania se habla un solo idioma, que es el idioma alemán. Un solo idioma oficial, el idioma alemán. Y sin embargo, cada región, las más importantes ciudades tienen su propio dialecto y la gente aún lo sigue utilizando. El suabo, por ejemplo, que viene de la región del sur de Alemania, de Stuttgart, por ejemplo, el general Erwin Rommel lo utilizaba cuando estaba de muy buen humor y les hablaba a los soldados que entendían ese dialecto. O sea, realmente Alemania es un excelente ejemplo de lo que es un país con un idioma y muchos dialectos. Ahora bien, continuemos con lo que es la definición de una lengua. ¿Qué es una lengua? Podemos decir que una lengua es el conjunto de elementos sonoros y gráficos que constituye un sistema de comunicación y que permite a un cierto número de gente, a un núcleo de gente, el poder comunicarse entre sí, el poder expresar ideas, el poder recibir instrucciones, o sea, o lo que sea. Es decir, ya es algo muy similar, podríamos decir, a lo que es un idioma. Sin embargo, vamos a ver más tarde la pequeña diferencia entre lo que es una lengua y un idioma. Por ejemplo, nosotros hablamos más de la lengua materna, no del idioma materno. La lengua materna, a final de cuentas, es la que adquirimos a través precisamente de nuestros padres, de nuestra familia,
realmente durante los primeros años de aprendizaje de la lengua no recibimos una educación formal, vamos a decirlo así, cuando somos bebés, sino que simplemente estamos adquiriendo la lengua por observación, por imitación, por reflejo. Entonces las lenguas vienen siendo ya un sistema de comunicación complejo, estructurado, que sirve para comunicarse. Vamos a ver un ejemplo de un país que tiene muchas lenguas y son lenguas que aún existen y son lenguas que inclusive en algunos casos hasta se enseñan en la escuela. Efectivamente, nuestro país, México, es un país rico en lenguas. Tenemos actualmente 69 lenguas oficiales dentro de lo que es el país, 68 que son de origen autóctono propio indígena y una, 69, que es el español. Entonces, las lenguas de un pueblo son lenguas que, por así decirlo, definen también, por ejemplo, la personalidad, el carácter de un núcleo de gente. Y dentro de México tenemos una gran variedad de lenguas. De hecho, son aproximadamente 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan 68 lenguas indígenas. Y estas lenguas son aún utilizadas por bastante gente. Por ejemplo, el caso del náhuatl. El náhuatl aún sigue siendo hablado por prácticamente 1,5 millones de personas en México. Le sigue el maya, con aproximadamente 800,000 personas. El tzotzil, que viene de Chiapas, con aproximadamente 450,000, y lo que sería el zapoteco con 400,000. Y así tenemos varias que no se mencionan ahorita, pero que son igualmente importantes, como es el purépecha en Michoacán, el otomí en Hidalgo, etc. O sea, somos un país que tiene una gran variedad de lenguas. Y hemos visto que, por ejemplo, en algunos casos, la Secretaría de Educación Pública ha editado libros en lenguas como el maya, como el náhuatl, como el otomí, y ya se les ha dado un reconocimiento de manera oficial. Sin embargo, uno puede preguntarse, bueno, ¿y entonces dónde queda lo que es un idioma? ¿Qué diferencia lo que es un idioma oficial de una lengua oficial, por así decirlo? Vamos a verlo a continuación. Y bien, llegamos ahora a lo que es un idioma. ¿Qué es un idioma? Un idioma podemos considerar que es la lengua propiedad de una nación. De hecho, de ahí se deriva la palabra idioma en griego, que es propiedad de. El idioma es la lengua que posee una nación y que utiliza para comunicarse de manera oficial, tanto internamente como externamente. Todo lo que es generación de documentos oficiales son generados en el idioma oficial. Y esa es la gran diferencia que tenemos, que un país puede tener varias lenguas, un país puede tener muchos dialectos, y sin embargo, lo que es importante, lo que cuenta verdaderamente para fines administrativos, para fines educativos, para fines legislativos, etcétera, es lo que es el idioma oficial. El idioma oficial es entonces la lengua que por convención se utiliza para comunicarse de manera efectiva entre todos los habitantes del país, y también es la lengua que utiliza el país para comunicarse hacia el exterior. Es claro que entonces ahí se limita bastante el número de países, por ejemplo, que tienen más de un idioma oficial. Pero vamos a ver el caso de uno que es muy interesante, el cual yo tuve la fortuna de vivir ahí durante 4 años, y es un país que verdaderamente es un país pequeñito,
pero con 4 idiomas oficiales y créanme que funciona como un reloj suizo. Efectivamente, ese país del que estoy hablando es Suiza, la Suisse en francés. El francés es uno de los idiomas que se hablan en Suiza de manera oficial y aproximadamente entre un 23 a un 25% de la población lo habla como lengua materna. En Suiza la división política no es por estados, sino es por cantones. Y existen cantones que son enteramente de habla francesa. Ginebra, que es Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Fribourg y Valais. Fribourg y Valais ya son cantones bilingües, es decir, son cantones en donde indistintamente se habla o el francés o el alemán. Entonces, vamos a ver ahora el segundo idioma oficial de Suiza, el alemán. Ok, der Schweiz, Suiza en alemán. El primer idioma oficial de Suiza por número de habitantes es el alemán. Aproximadamente entre 70 y 72% de la población de Suiza habla alemán. Este idioma se habla en los cantones más importantes del país, como son Zürich, Berna, Basilea y Lucerna. Sin embargo, hay que decir que cuando uno llega a Suiza, uno se da cuenta que sí, los suizos hablan alemán cuando se dirigen a extranjeros o cuando tienen que dialogar con alemanes. Pero al momento en que ellos empiezan a hablar entre ellos, compañeros de trabajo, amigos, familia, ellos no van a utilizar el alemán estándar, que sería el Hochdeutsch, sino van a utilizar el dialecto del lugar, Schweizerdeutsch. Y cada uno de los dialectos entre Zürich, Basilea, Berna, Lucerna es diferente. O sea que realmente es causa de desconcierto cuando una persona que habla un buen alemán estándar llega a Suiza y se da cuenta que de pronto puede estar inmerso en una conversación donde no entiende nada porque ya no están hablando Hochdeutsch, sino están hablando Schweizerdeutsch. La Svizzera, la Svizzera. Aproximadamente un 4% de la población habla el italiano como lengua oficial. Es el cantón que tiene como lengua oficial el italiano, es el Ticino, Tessin en francés. Es un cantón que precisamente se encuentra colindando con Italia y es un cantón bellísimo, es un cantón, por así decirlo, que vive del turismo. Tiene lagos impresionantes, bellísimos, como es el lago Como. Tiene un clima particularmente agradable, muy agradable, cuando puede hacer mucho frío en Berna o en el Jura de la Suisse romande. En Ticino puede estar un clima verdaderamente increíble. Entonces, ahí aproximadamente hay un 3% de la población de lo que constituye el total de Suiza que habla lo que es el italiano como idioma normal y como idioma oficial. Ahora bien, queda todavía un idioma que es hablado realmente por una pequeñísima parte de la población, que es el romanche. El romanche viene siendo una mezcla de lenguas germánicas y de lenguas latinas. Y solamente se habla en un cantón que es el cantón de Graubünden, que sin embargo es un cantón que tiene lo suyo, porque ahí se organizan precisamente el Foro Internacional de Davos. Entonces, como verán, no por el hecho de que sea un idioma X, es que el cantón es X, al contrario, ese cantón hace muchísimo dinero
con lo que se genera del Foro Internacional de Davos. Ahora bien, realmente uno dirá, bueno, ¿y realmente lo hablan? ¿Y realmente sí lo practican entre ellos? ¿No se hacen bolas? Sí, es súper interesante que sí, los al menos tres idiomas, que viene siendo el italiano, el francés y el alemán, sí tienen un usaje, tienen una utilización bastante amplia. Y el reto romanes, aunque no mucha gente lo habla, está presente en un detalle tan insignificante pero importante como son los billetes de dinero, los francos suizos. El franco suizo es una moneda súper fuerte, aceptada en toda Europa sin chistar. La prefieren inclusive a lo que sería el euro o el dólar americano. Es una moneda súper estable. Y curiosamente los billetes de los francos suizos tienen impresos los 4 idiomas. Es decir, ahí está la oficialidad que tiene Suiza en sus 4 idiomas. Por otro lado, detalles curiosos como son, por ejemplo, hay profesiones en las que verdaderamente se necesita ser políglota, al menos hablar 3 idiomas, que son el alemán, el italiano y el francés. ¿Cuáles son esas profesiones? Una de ellas, ferrocarrilero. Los ferrocarrileros en Suiza tienen que hablar los 3 idiomas, ya que Suiza es un país relativamente pequeño. Se cruza en tren en 4 horas máximo, de Ginebra a Zúrich. Y de Ginebra a Zúrich ya se atravesan 2 zonas lingüísticas. Se puede atravesar el país en 8 horas y atravesar todas las zonas lingüísticas. Entonces, los ferrocarrileros, la gente que trabaja en el tren, por lo general, habla 3 idiomas. Y otro caso interesante, que no se da ni en México ni en Estados Unidos, es que los políticos también son políglotas. Es decir, en una cámara, supongamos que en la Cámara de Diputados o su Cámara de Representantes, un diputado italiano toma la palabra. Él tiene todo el derecho del mundo de expresarse en italiano. Y los demás tienen la obligación de entenderle, ya sea a través de traductor o porque le entienden. Sin embargo, se puede levantar un diputado de origen alemán y hacerle una pregunta en alemán al italiano. Y él tiene la obligación de entenderla y contestarla, no en alemán, pero sí en italiano. ¿Y no se hacen bolas? No, no se hacen bolas. Realmente es un sistema que funciona. Es decir, realmente es una sociedad políglota, con 4 idiomas oficiales. Pues bien, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Espero que hayan encontrado interesante el tema. Los invito a que vayan a mi canal de YouTube, Chirregio58, o a mi página de Facebook, Leprof58. Estoy ahí a sus órdenes. Les deseo un buen inicio de semana y una excelente semana también. Gracias.